Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos. Amén. Aleluya. ¿Están contentos de que el Señor nos ha dado un día más de vida? Amén. Damos gracias al Señor por la vida que nos da, la salud, las fuerzas. Amén. Cuando uno ya le comienza a entrar los años, parece que esto es algo muy común entre la comunidad anciana, que lo importante para muchos de ellos es la salud. ¿Verdad que sí? Y lo chistoso es de que para el joven viene siendo la economía. Amén. ¿Cómo voy a proveer para mi familia? Las cosas llegan a cambiar. Y para el joven es la diversión. ¿Verdad que sí? Etapas muy diferentes en la vida del ser humano. Pero damos gracias al Señor por todo, amén. Por la salud, por la fuerza, por todo lo que el Señor nos da en esta mañana. ¿Cuántos están listos para aprender de la palabra del Señor? Amén. Aleluya. Vamos a orar. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. No sé si habrá alguien esta mañana que quizás tenga una petición. Si usted tiene una, puede levantar su mano. Amén, hermana Yolanda, que hay dos manos levantadas. Hay necesidad, hermanos. La iglesia tiene necesidad. Amén. ¿Y por qué no oramos y vamos a darle gracias al Señor la misma vez? Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias por este día que tú nos das. Por tu gracia, tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, que nos prestas la vida, nos das la salud, nos das la energía, las fuerzas, Señor Jesús. Y todo esto se nos ha dado, Señor Jesús, y somos administradores, Señor, de las cosas que hemos recibido de parte de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a administrar nuestra salud, nuestras fuerzas, Señor, nuestros talentos, Señor Jesús, nuestra economía, Señor Jesús, para tu reino, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a usarlo sabiamente, Señor, y aplicarlo, Padre Celestial, no solamente a nuestras vidas, sino que también a tu voluntad y a tu reino, Señor Jesucristo. Bendice a todo hermano, a toda hermana, a todo hijo que está aquí, Señor, todo joven, Señor Jesucristo, a nuestros maestros, Señor, que van a subir a sus salones y van a enseñar, Señor Jesús. Ilumina sus mentes, sus labios, Señor Jesucristo, lo que vaya a salir de su boca, Señor, pueda edificar los corazones de todos aquellos que van a escuchar y van a aprender de tu palabra, Señor Jesús. Y te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor Jesús. En el nombre del Señor, amén, amén. Los niños, los estudiantes, jovencitos pueden subir a sus salones. Aleluya. Hay un hermoso canto que quisiéramos cantar. Amén. Queremos abrir esta mañana con un canto de adoración que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén.
Todos no lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, dígalo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale, muévete, mi Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dígale, muévete en mí, muévete en mí, Santo, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así como están de pie, hermanos, voy a dejar en este lugar a nuestro hermano Gabriel, que él va a continuar. Amén, con esta serie que ha estado enseñando. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano. En paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están en este día? Qué bueno, qué bueno. Hermanos, ¿por qué no nos preparamos? Me van a disculpar que llegué un poquito temprano. A veces uno ve el reloj y dice, oh, mira, hay bastante tiempo. Y se pone a hacer otras cositas y de repente no sé para dónde se va el tiempo y ya uno se encuentra apresurado. Amén. Hermanos, vamos a continuar esta serie y hemos estado hablando de la iglesia. Amén. ¿Por qué no toman sus asientos? Thank you, mija. En la primera parte pudimos ver la etimología de la palabra iglesia. Nosotros somos los llamados, el Señor es el fundador, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los hijos, el cuerpo, amén, los miembros de la iglesia. Pudimos ver en la segunda parte la necesidad de la disciplina, el discipulado, lo que eso quiere decir para nosotros como iglesia, la importancia de ella, amén. Y hoy en día, hermanos, queremos ver en un sentido el propósito de la iglesia y lo que detalla todo eso, amén. Y para comenzar, quiero usar un versículo, unos versículos como fundación a esta parte de este tema, hablando con el propósito de la iglesia. Amén. Está en Colosenses capítulo 1, allí en el versículo 16. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Dice Colosenses 1, versículo 16 y 17. Dice,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Cuando hablamos del propósito, ya sea individual del creyente y de la iglesia, estamos hablando de que en nuestro propósito y el de la iglesia, Dios es el centro de ello. Él hizo todo, Él lo creó todo, todo fue creado por Él y todo es creado para Él. ¿Ok, hermanos? Cuando hablamos del propósito de la iglesia, ya sea individual como creyente o como iglesia en general, todo lo que hacemos es por Él y es para Él, hermanos. Todo, absolutamente todo. Amén. Todo. La palabra de Dios nos da información, bastante información en respecto al propósito y la centralidad de la iglesia. Amén. La iglesia existe para Dios. Amén. La iglesia existe para Dios y para su gloria. Amén. Somos gloria de Él. Charles Bridges, no solamente un autor, un comentario de la palabra de Dios, dice, la iglesia es el espejo que refleja todo el resplendor de Dios, de su carácter, de la imagen de Dios. Es la gran escena en la que se muestran las perfecciones de Jehová al universo. Nosotros somos la imagen de Dios y estamos reflejando a Cristo. Amén. Cuando entendemos que la iglesia existe por Dios, hermanos, y para Dios, vemos que el factor determinante de todo lo que hace la iglesia es para darle toda la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para darle gloria a Dios y para ser la gloria de Dios. Amén. Para darle a Dios toda la gloria y para ser su gloria. Todo lo demás que hacemos para Dios en respecto a la obra de Dios, tanto el método como el mensaje, es para traerle a Dios toda honra y gloria a su nombre, hermanos. Amén. Todo esto lo que hacemos es para traerle a Dios honra y gloria a Él. Amén. Cuando hablamos del creyente individual, quiero que vayamos a Marcos en el capítulo 12, comenzando en el versículo 28. Dice de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Okay? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba había oído a Jesús, a sus discípulos disputar de ciertas cosas, amén, de la resurrección, de otras cosas, y
Y dice aquí que, dice Marcos aquí, y sabía que les había respondido bien. ¿Ok? Y él fue y preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto se trata de primeramente entender y conocer que Dios es el único. Dios es el único. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el gran mandamiento, hermanos. Para todo creyente, debería de ser el resultado de cada uno de nosotros, individualmente hablando. De llegar al conocimiento de Cristo, de Dios, para poder amarle, hermanos, con todo el corazón. Para poder amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Este es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. De amar a Dios. Esto fue lo que Jesús, esta fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Antes de él partir, una de sus últimas conversaciones con él. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. No una vez, no dos veces, tres veces, Pedro, ¿me amas? Este es lo más importante de cada creyente, de entender esto, de llegar al conocimiento de Cristo para poder amarle, hermanos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que tenemos, hermanos, para poder llegar a ser gloria de Él y para poder darle a Él toda la gloria. Toda la gloria. Es lo más importante, hermanos, para nosotros. Lo más importante para nosotros. Cuando hablamos de la iglesia en general, como cuerpo, los propósitos de la iglesia se tienen que ver en términos de ministerio. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Amén. Ministerio, el cómo servimos como creyentes al creyente, cómo lo vamos a servir a este mundo como creyentes, como hijos de Dios. Todo comienza con Él, tiene que comenzar con Él, con Cristo. Para poder llevar a cabo cualquier propósito, para entender nuestro propósito, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, para poder nosotros hacer lo que Dios espera que hagamos, todo comienza con Cristo. Todo. Quiero que vayamos a Efesios, en el capítulo 1. Y antes de leer este capítulo, quiero relatarles unos comentarios de algunos comentaristas de la Biblia, para poder entender un poquito de lo que estamos hablando. Amén. Antes de leer este capítulo, quiero leerles algunos comentarios.
Dice, la carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación a muchas de las cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió. Como los romanos, Efesios no fue escrita tanto como para hablar de problemas de una iglesia en particular, más que eso fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Amén. Un comentarista, Bruce, dice, los temas sublimes de Efesios lo hacen digno de alabar y de condecorar por los comentaristas. Dice, Efesios ha sido llamado la reina de las epístolas, la quinta esencia del paulismo, la composición más divina del hombre y también la derrota de los comentaristas. Algunos dicen que los Efesios se lee como un comentario de las cartas paulinas y probablemente se le ha dado un mejor término como la corona del paulismo. Simplemente está describiendo Efesios, amén. Es un comentarista él. También dice, hace un sumario en gran medida de los temas primordiales de los escritos de Pablo. Pero hace más que eso, lleva el pensamiento de las primeras cartas hacia un nuevo panorama. Salman, otro comentarista, dice, de entre las cartas que llevan el hombre, que llevan el hombre de San Pablo, no hay ninguna tan grande como esta, ni con un carácter como la presente. Dice, hay una peculiar y sostenida altanería en su enseñanza, la cual se ha impreso profundamente en las grandes mentes y se ha ganado el título de la epístola de la ascensión. ¿Ok? Dice, si Romanos es la expresión pura del evangelio, como lo dijo Lutero, entonces Efesios es la expresión más sublime y majestuosa del evangelio. Lloyd Jones también dijo de los Efesios, es difícil hablar de ella de una manera controlada debido a su grandeza y debido a su sublimidad. Spurgeon dijo, la epístola de los Efesios es un completo cuerpo de divinidad. En el primer capítulo tú tienes las doctrinas del evangelio, en el siguiente tienes la experiencia de los cristianos y antes de que termine la epístola tienes los preceptos de la fe cristiana. Quien quiera que viera el cristianismo en un tratado, dejen que lea, marque, aprenda y digiera la epístola de los Efesios. Moe cita a otro comentario y estos son nombres, ¿ok? Yo nomás estoy dando cómo lo describen. Esta epístola está llena por completo de pensamientos y doctrinas sublimes e importantes, por las cosas de las cuales él escasamente en cualquier otra parte, él pronuncia aquí y hace manifiesto todas las cosas de Cristo. Dice, si la carta de los romanos se enfoca más en la obra de Dios, en el cristianismo individual, Efesios incluye los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia, la comunidad y la comunidad de creyentes. Él también dijo, Karl Marx escribió sobre un nuevo hombre y una nueva sociedad, pero él vio a ambos, al hombre y la sociedad, en términos económicos. Él ofreció únicamente respuestas económicas. En la carta a los Efesios, Pablo también vio al nuevo hombre y a la nueva sociedad, pero él la vio del todo consumado por la obra de Jesús. Efesios tiene muchas similitudes con la carta de Pablo a los Colosenses, ya que Pablo las escribió ambas desde su encarcelamiento en Roma. Su mente pudo haber estado trabajando los mismos temas cuando él escribió cada carta. Dice Fox, él escribió a los colosenses que tomarán una situación en particular y peligro en la iglesia de Colosas,
luego con su mente aún trabajando sobre el tema de la grandeza y gloria de Cristo, pero moviéndose al considerar el lugar de la iglesia en el propósito de Dios, él escribió Efesios, y esta vez sin limitación de objetos polémicos. Al ver los grandes temas y majestuosos de Efesios, es importante el recordar que Pablo escribió esta carta desde la prisión. Y últimamente, hermanos, Pablo escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9 a 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Efesios es el cumplimiento de esto. Revela las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Y vamos ahora sí a leer Efesios con esto en mente. Amén. Efesios capítulo 1. Dice de esta manera. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Noten esa frase, en Cristo. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay muchas cosas bien profundas en este capítulo, no las vamos a hablar, simplemente quiero enfocar la profundidad para lo que significa esto para la iglesia. Amén. Hablando en el propósito de la iglesia, ¿ok? Dice versículo 5 una vez: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos adoptados, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ok? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, que hermanos, el misterio de su voluntad. Amén. Cuando hablamos del propósito de Dios para nosotros como iglesia, estamos hablando de conocer el misterio de la voluntad de Dios. Dice: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de las que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y como les dije, hermanos, hay mucha profundidad en este capítulo. Simplemente quiero describir la importancia que la iglesia tiene en Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros desde el principio, hermanos.
Desde el principio, antes de la creación de este mundo, en la mente de Dios ya estaba la iglesia establecida, hermanos. Esta era parte de su propósito para su iglesia, para nosotros, hermanos. Y está hablando desde el principio. La iglesia, usted y yo, ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos predestinados. Amén. Una vez más, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Él las hace todas, hermano. Acuérdense, Él lo hizo todo. Por Él todo fue creado y para Él, hermanos. Amén. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. ¿A fin de qué, hermanos? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? De ser alabanza de su gloria. Somos su gloria como iglesia, hermanos. Amén. Seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El propósito de Dios, hermanos, viene con tantas cosas para nosotros, incluido su mismo Espíritu en nosotros, hermanos. Es por eso que es tan importante de entender, para todo creyente de entender, no solamente que es necesidad, pero que es parte del contrato, de que al ser creyentes en Él, vamos a ser sellados de su Espíritu Santo. Venimos a ser templos de Él, hermanos. ¿Y con qué propósito? Para su gloria, hermanos. Para alabanza de Él. Este es nuestro propósito como iglesia. No hay ningún otro propósito. Acuérdense, para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amén. Dice el versículo 14 que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza, una vez más, para alabanza de su gloria. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, hermanos, de Él. ¿Cuál es la oración de Pablo? Que Dios le dé conocimiento de Él, revelación de Él. ¿Por qué? Porque Él es el propósito de nuestras vidas, hermanos. Él es el propósito de la iglesia. Él es el centro, la centralidad de toda la iglesia. Es Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y si ustedes notan, estas palabras salen mucho más, resaltan mucho más que cualquier otra cosa. Gloria, alabanza. Porque ese es el punto. Este es el punto para Pablo.
que nosotros entendamos que somos gloria de Dios, alabanza de Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestro propósito es conocerlo a Él. Para poder amarle, hermanos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, comienza con Él. Se requiere conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermanos, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y las riquezas de su gloria, su herencia en los santos, en nosotros, hermanos. Y dice en versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién es el exaltado aquí, hermanos? ¿Quién es el centro de todo? Cristo es el centro de todo. Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el centro de todo. Él es el que recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Todo lo recibe Él. Todo fue creado por Él y para Él, hermanos. Usted es su gloria. Es por eso que su alabanza vale mucho, hermanos. La posición que Dios le ha dado a usted, cuando usted eleva esa alabanza, es alabanza de un hijo redimido, de un hijo de Cristo, en donde Cristo es el centro de su alabanza. No nomás de venir y levantar las manos. No es de venir y de cantar cantos y de brincar de vez en cuando. No. Todo depende por qué lo hacemos y por quién lo hacemos, hermanos. Muchos podemos venir y levantar las manos y sentir ese corito, ese canto. Se siente bonito, vamos a palmear, sí, pero no vale nada si Dios no es el centro. No vale nada si Cristo no es glorificado y alabado, hermanos. Cristo es el centro de todo, hermanos. Sobre Él, hermanos, todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo le pertenece a Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como les dije, hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero yo creo que este es el punto de todo. Jesús es el centro. Él es el propósito de todo lo que hacemos, hermanos. Él es el que nos da nuestro propósito. Él nos da nuestro propósito. En Él encontramos nuestro propósito.
en Él solamente. En Él. Y hermanos, que en todo lo que hagamos, que sea con ese propósito de traerle a Él honra y gloria, que el nombre del Señor sea exaltado. Y yo digo, en especialmente cuando la iglesia se junta, que ese sea el propósito, que el nombre de Dios sea exaltado, sea elevado. El mundo no lo conoce, y lo que conoce de Dios lo blasfema su nombre. Se burlan de Dios. Dicen tantas cosas que a mí varias veces me ha causado mucho enojo de oír lo que se dice a veces de Dios. Pero no tienen nada de Dios, no tienen ningún entendimiento, ningún conocimiento de Dios. Pero cuando la iglesia se junta, cuando venemos, el propósito de la iglesia debería de ser eso, de exaltar el nombre de Dios, de traerle toda alabanza, toda adoración. Porque Él es el todo para nosotros. Él es el que nos da propósito. Él es nuestro propósito en cada uno de nosotros. El hombre puede llenarse de tantas cosas que le trae propósito, pero al final son perecederas, no tienen valor. No son duraderas, no duran. Por un poco de tiempo se satisface el alma, ya sea en lo material. A veces buscamos cosas materiales para llenar el vacío, a veces para traer significado, para traer valor, para poder encontrarnos con un tipo de propósito en nuestras vidas. Y tristemente a veces en la iglesia, a veces nos concentramos más en lo material, lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos tener. A veces gastamos el tiempo más en esas cosas, y nos pueden traer un tipo de felicidad por un poco de tiempo. Pero no hay, hermanos, como el Espíritu de Dios que llena el corazón del hombre, que satisface. No hay como su palabra, hermanos. Y hermanos, hay muchas veces en las cuales nosotros, porque somos humanos y somos faltos, y no hemos llegado a ese, vamos hacia la perfección, como dice Pablo, amén, que a veces por esa razón Pablo habla de la carne contra el espíritu. Ahí es donde está la batalla. Peleamos a veces contra nuestra carne. Porque a veces sí nos vamos a lo que podemos ver, nos vamos a lo que podemos sentir, a lo que nos trae un tipo de satisfacción por un poco de tiempo. Y puede venir de muchas maneras. A veces en lo emocional, buscamos lo emocional, de cómo sentirnos de esa manera.
Tristemente, y por eso a veces que mucha gente se la pasa de una pareja a otra pareja a otra pareja, porque por un momento encuentran esa satisfacción emocional, pero luego se desvanece todo eso y vamos a la siguiente y vamos a la siguiente, porque por un momento se siente ese calor, se siente algo bonito, se satisface el alma por un momento, pero luego se desvanece. Muchos van tristemente en busca de esto en otras cosas, como muchos van buscan, encuentran un tipo de satisfacción y sentimiento en ciertas drogas. Unos lo hacen para cubrir a veces cierto dolor y ciertas cosas, pero muchos lo hacen para poder sentir algo por ese momento. Y al rato viene siendo una adicción. Regresa y regresa y regresa y regresa. Porque por un momento siente algo bueno, siente una satisfacción. Pero luego se desvanece. Y otra vez a regresar. Y mientras más se mete más y más en el hoyo. Y más en el hoyo. Y así nos encontramos. Así nos encontramos espiritualmente en nuestra carne. Más tratamos de satisfacer, de encontrar propósito, de encontrar sentido, hermanos, pero nunca lo vamos a encontrar en la manera que Dios nos la puede dar a nosotros, hermanos, porque Él llena todo nuestro corazón, hermanos. Por eso habla Romanos, hablando del renovamiento de la mente, la importancia del renovamiento de la mente. Es muy importante, hermanos, de entender que hablando de nuestro propósito, Cristo tiene que ser el centro, el conocimiento de Cristo, su revelación, hermanos, para nosotros. Él tiene que ser el centro de todo. Cuando hablamos de nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio como creyentes, la adoración tiene que estar arriba. Nuestra adoración, nuestra alabanza. Cuando hablamos del propósito de la iglesia en respeto a nuestro Señor, la adoración, la alabanza tiene que estar al tope. Nosotros hemos sido creados para alabanza de Él. El propósito de la iglesia es para adorarle a Dios. Es por eso que cantamos. Es por eso que tenemos un tiempo en la cual decimos es el tiempo de alabanza, de adoración. Porque estamos reflejando todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en gratitud lo expresamos con alabanza, con cánticos, con himnos, con adoración. Dios, tú eres el centro de mi vida y todo lo que tú hiciste para mí, estoy agradecido, Señor, y es por eso que de mí sale alabanza y sale adoración. Tú eres el centro. Pablo le dice a la iglesia de Colosa: canten salmos, himnos y canciones espirituales, cantos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Amén. Dice Colosenses capítulo 3. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice: cuando Cristo vuestra vida
se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y luego dice, hermanos, más abajito, ahí en el versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Es lo que Dios espera de nosotros, porque somos su gloria, hermanos. Somos su gloria, somos gloria de Él. Y dice versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos, hermanos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Les está recordando lo que Jesús hizo por ellos, y por esa razón hay que hacer lo que Dios espera que hagamos. Pero aparte de eso, que el resultado sea agradecimiento, que el resultado sea alabanza para Dios, que tengamos un espíritu de agradecimiento en nuestras vidas, porque todo le pertenece a Él. Todo es por Él, hermanos. Todo es por Él. Por eso dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que haya un espíritu de agradecimiento, de alabanza, de adoración en ustedes. Que esa sea la meta. Ese tiene que ser el propósito de la iglesia, hermanos. Que le rindamos a Dios un culto de alabanza, culto de adoración. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo por nosotros. Debemos de venir con esa expectativa, que cuando entremos con las manos en alto, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Simplemente, hermanos, porque sabemos que Él está con nosotros, hay que darle adoración y alabanza, hermanos. Hay que darle honra y gloria. ¿Por qué? Porque Él está con su pueblo. Cuando el rey se presentaba, se esperaba del pueblo que se arrodillara, que inclinaran sus rostros. Muchos en sumisión al rey. Pero cuando hablamos de Cristo, hermanos, cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, el Rey de reyes, Señor de señores, hermanos, cuando Él se presenta en medio de su pueblo, hermanos, cuando Él está en medio de aquellos, hermanos, que son sus hijos, debe de haber un respeto a Él, ¿verdad? Debe de haber sumisión, pero más que nada, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos.
Es mucho más grandioso que cuando el rey se presenta, que no solamente haya sumisión y haya respeto, pero que también haya alabanza y adoración, hermanos. ¿Por qué? Por Él es el rey y por eso nos adoramos, pero Él pagó el precio por nuestras vidas. Él es el centro y vamos a alabarle también. Vamos a adorarle también. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros. Tiene que haber un espíritu de agradecimiento a Él. En Él encontramos todo, hermanos. En Él encontramos todo. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso lo hacemos. Para terminar, hermanos, la adoración en la iglesia no es meramente una preparación para algo más. En sí misma es el cumplir el propósito principal. El cumplir el propósito principal, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Pablo les dice a los hermanos ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 16 al 19, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y si vemos algo, hermanos, en la iglesia primitiva en el comienzo, eso fue una de las cosas que siempre sobresalía. Una de mis historias favoritas fue cuando Pablo y Silas están encerrados en la cárcel, allí en la profundidad, en la oscuridad, sus pies en el cepo, encadenados, hermanos, allí en la profundidad de la prisión, entendiendo que tal vez esa sería su última noche, el último tiempo de vida que tenían. Allí estos dos hermanos comenzaron a cantar himnos a Dios. ¿Cómo vamos a terminar nuestras vidas aquí en esta tierra? Pues sabes que vamos cantándole al Señor, vamos alabándole, vamos adorándole, vamos a ser agradecidos porque Dios por lo menos nos ha dado la oportunidad de morir de esta manera. Para Cristo vamos a morir. Vamos a agradecerle de todas maneras porque Cristo es el centro de nosotros. Por Él lo hacemos todo. Por causa de Él vamos a morir. Gracias al Señor porque estamos donde estamos por causa de Cristo. Y vamos a cantarle. Y comenzaron a cantar, hermanos. Y yo creo que Dios allí tuvo un gozo, hermanos, tan grande de ver a sus hijos, que tal vez iba a ser el último, para ellos iba a ser el último tiempo, y ahí están ellos cantándole a su Señor. Y dice la Biblia que comenzó a temblar la tierra. Comenzó a temblar la tierra. Y se desataron los pies, se desataron las cadenas, se abrieron las puertas. Y cuando ellos podían escapar, en vez de escapar, hubo allí el carcelero que tenía una grande necesidad. Necesitaba a Cristo en su vida. Necesitaba que Dios reinara en su corazón. Y al punto de quitarse su vida, le dijeron: hey, no te quites la vida, que aquí estamos todos todavía. Y que dice que esa misma noche él y toda su casa vinieron a Cristo, hermanos. Cristo llegó a ser el centro de sus vidas, el propósito más grande de sus vidas. Cristo llenó ese lugar. Cristo lo llenó. La mujer samaritana le dijo a Dios una pregunta, al Señor una pregunta muy
importante. ¿En dónde se va a adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Y el Señor le dice una profundidad, una revelación tan grande que ni en este monte ni en Jerusalén, pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores van a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que llenarnos del Espíritu de Dios, hermanos. Él es el centro y Él quiere llenar nuestros corazones. Nosotros somos su templo. Deje que Dios reine en sus vidas, que nos llene de su palabra, de su fe, de su sabiduría. Que Él sea el centro de todo. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Y vamos a dejar que Dios tome ese lugar, hermanos. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Por qué no le dan a Dios un aplauso grande? ¿Por qué no levanta sus manos allí? ¿Por qué no levanta sus manos y vamos a elevar una adoración a nuestro Señor? ¿Por qué no alza sus voces en este momento? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho? Señor Jesús, tú eres el centro de esta iglesia, Señor. Tú la compraste con tu sangre, Señor. Tú la has coronado, Señor, de victoria. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Tú eres el centro de todo eso. Nuestro propósito eres tú, Señor. Tú creaste todas las cosas, Señor, y todas las cosas son para ti, Señor. Tú tienes todo dominio, toda potestad, Señor. Tú eres el todo para nosotros. Y, Señor, te queremos adorar con espíritu y en verdad, Señor. Venemos hacia ti, Señor, de esta manera porque somos tuyos, Señor. A ti te alabamos, a ti te vamos a adorar. No hay otro Dios, Señor, sino solamente tú. Tú eres el único Dios verdadero que reinas para siempre. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el creador de todas las cosas, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que todo lo sabe, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor Jesús. Tú estás en control de nuestras vidas, la cabeza de esta iglesia, Señor, y solamente a ti vamos a elevar adoración y alabanza. Solamente a ti, Señor, vamos a exaltar tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres el todo para nosotros. El todo para nosotros, Señor Jesús. Y te alabamos en este día y glorificamos, Señor. Gracias por hacernos tu gloria, Señor Jesús. Te alabamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, Señor. Queremos alabarte. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho, me los guarde, me los cuide. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Amén. El hermano Elías con nosotros, hermanos. ¿Por qué le damos a Dios un aplauso grande? Amén. Aleluya. Qué bonita enseñanza, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos y darle gracias al Señor. Prepararnos para el servicio. Amén. Que nos espera. Aleluya. ¿Por qué no oramos por los alimentos que se han preparado? Amén. Bendito Padre Celestial. Señor, gracias por estos alimentos, Señor. Gracias por la enseñanza que se nos ha traído, Señor, la comida espiritual para nuestras vidas, que es algo más importante, Señor. Ahora vamos a tomar este receso, Señor, compartir este tiempo con los hermanos y te damos gracias. Bendice, Señor, estos alimentos que se han preparado en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Aleluya. Hermanos, pueden pasar y vamos a regresar un ratito más. Amén. Vaya y agarra un cafecito, un pan.